Dios le bendiga, amada iglesia Camino, Verdad y Vida. Una vez más nos reunimos digitalmente, ya que todos sabemos que se ha extendido este toque de queda, pero aunque todos nosotros tengamos que permanecer retenidos en nuestro hogar, nadie retiene la palabra ni la presencia de Dios. En este día, el mensaje que el Señor me ha dado se titula Recoge tu manto. Y es que pudieras tener un llamado en tu vida o Dios estar planeando algo contigo y tu manto está delante de ti en el piso y no lo has tomado, y se supone que seas tú el que lo recoja y lleves esa encomienda que el Señor te ha otorgado. Si eres una persona que te encanta las profundidades de la palabra de Dios, confía en el Señor que serás alimentado de pasto verde. Así que vamos a hacer ahora la introducción de Misión Sabiduría, pero no se vaya a ninguna parte, que el Señor quiere hablar contigo en esta mañana. Que el Señor le bendiga. En esta hora voy a estar puesto en pie porque voy a leer la palabra del Señor para honrar su presencia y estar orando por ella. Y la palabra se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 8 al 15 y dice así la poderosa palabra del Señor. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego como caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subía al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió. Y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas. Y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole, los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Poderoso Dios y Padre Celestial, en esta hora hemos leído tu palabra. Padre, te pido que en esta hora tu palabra sea cayendo en terreno fértil. No permitas que caiga en un corazón como pedregales, ni sobre espinos, ni, Señor, ni en el camino, sino que caiga en terreno fértil. Que la misma no vuelva a ti vacía y haga lo que fue enviada a hacer, oh Dios, para tu gloria, para tu honra. En el nombre soberano, poderoso y santo de Jesús hemos orado. Amén y gracias, Señor. Una vez más, le comparto el tema. Se titula Recoge tu manto. Tengo varias notas aquí. Lo tengo todo anotado porque es sumamente detallado y profundo, y no quiero que nadie no se me escape nada de lo que el Señor me dio. Si usted supiera todas las horas que yo he puesto en este mensaje, escudriñando las escrituras en estos versículos para poderle traer pasto fresco en esta mañana. Lo primero que quiero traerles es el contexto nacional. En el momento que todo esto está aconteciendo, recuerde que está Acab, está Jezabel. Acab es un político que miente, que hace lo que la gente necesite o lo que la gente le pida. En esa dirección él se va, trata de complacer a todo el mundo. Tenemos a Jezabel, que sabemos que sigue al dios Baal, que es idólatra.
Sabemos que los líderes terrenales eran farsantes, que escuchaban a todos los que eran farsantes, pero no a los profetas del Señor en ese tiempo. Se parece algo ahora. Si usted mira ahora, la gente escucha los horóscopos, mira las estrellas, pero no consultan la palabra del Señor, que es donde único van a encontrar dirección real. Hay gente que sigue estudiando, por ejemplo, los famosos libros de este profeta, que se me escapa el nombre ahora mismo, que cuando pasó lo del coronavirus empezaron a buscar información sobre Nostradamus, es el nombre de él, pero no buscan la palabra del Señor. Y otra cosa que pasaba en estos tiempos es que creían todo menos la verdad, similar a este tiempo. Aceptan lo que digan los budistas, los hindúes, lo que digan cualquier cosa, pero lo que diga la Biblia es lo que no es aceptado. En ese tiempo aceptaban todo menos la verdad, y estamos viviendo en un tiempo similar como nación. Entonces, antes de esto vemos que Elías profetizó de la sequía, vemos la situación de Elías con los Baales, vemos que Elías huye a la cueva y vemos que el Señor lo había ordenado y se había encontrado con Eliseo. O sea que todas estas cosas habían pasado antes de estos versículos que acabamos de leer. Entonces dice la palabra: y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Ahora, yo no sé si usted, por ejemplo, lo primero que quiero decirle es que cuando usted piensa en el manto de Elías, pudiera estar pensando en un pedazo de tela, o pudiera estar pensando en distintos tipos de materiales. Sin embargo, cuando usted va, por ejemplo, a la enciclopedia judaica, nos define que este manto estaba hecho de piel de oveja. O sea que no era algo fino, sino que era algo grueso. De hecho, lleva hasta los pelos de la oveja. O sea que este manto es algo fuerte y duro. Cuero de oveja con el pelo con la lana de la oveja. Entonces, vemos que la palabra nos enseña, entonces tomó su manto y lo dobló. Cuando usted analiza la palabra doblar, si usted piensa en un paño de cuero, cuando él lo dobla, está duplicando la fuerza del paño. O sea que tiene un grueso, tiene una fortaleza, pero cuando la doblas, refuerza. Y esto no es otra cosa que reforzar la unción. ¿Y cómo reforzamos la unción del Dios Todopoderoso? La oración refuerza la unción. El conocimiento de la palabra o la lectura refuerza la unción. El ayuno refuerza la unción. El hacer la voluntad del Señor refuerza la unción. Y vemos en la palabra que Elías dobla el manto y golpea las aguas. Amado, si usted coge, por ejemplo, un cubo de agua y lo llena, y usted busca una correa, y con esa correa de cuero azota el agua, van a pasar dos cosas. El azote va a producir una onda, resultado del golpe, y va a producir un sonido semejante a azotar el piso. Va a haber sonido y va a haber un movimiento. O sea que cuando vamos, imagínese que usted está observando a Elías y Eliseo. Él va caminando, dobla, que es reforzar en la unción, apunta y mira el agua y azota con potencia, y eso produce sonido y movimiento. ¿Y qué pasa? Vemos que cuando se movieron las aguas, en fe, porque él lo está haciendo entendiendo que el Señor va a hacer la obra. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo había hecho antes. ¿Cómo que Dios lo había hecho antes? Mucho tiempo antes había cruzado en ese lugar el pueblo de Israel junto a Josué y los sacerdotes. De hecho, allí estaba Jericó y de allí se veía lo que estaba aconteciendo. Los profetas estaban viendo del mismo lugar que el pueblo de Jericó observó cuando el pueblo de Israel cruzó. Estos profetas están mirando. Y entonces Elías entiende que el Dios de él ya había hecho eso antes, no era nada nuevo. Entonces toma el paño, refuerza la unción, azota las aguas, el río Jordán se abre en dos partes y dice la palabra que comienzan a caminar en seco. Ahora,
Lo que a lo mejor no sabían, o a lo mejor usted no había captado, que es que esto que estaba pasando era una señal profética del futuro. Y esto es algo profundo que probablemente nunca he escuchado antes. Y es lo siguiente: la palabra nos enseña que futuramente, o en momentos luego, vendría un carruaje de fuego y se llevaría a Elías hacia el cielo. Y Eliseo permanecería. Y luego vamos a ver en la palabra que muere. ¿Por qué esto es importante? Ellos estaban cruzando el río Jordán. Jordán significa el que desciende. ¿Por qué? Porque el río Jordán comienza en el monte Hermón, un lugar sumamente alto, y culmina la corriente de las aguas. Si usted observa un río, el río tiene la corriente hacia un solo lado. Entonces la corriente de agua baja del monte Hermón y termina en el punto más bajo en la tierra, que se llama el Mar Muerto. ¿Qué sucede? Cuando Elías golpea las aguas, el río Jordán se abre, cruzan en seco y caminan los dos, pasan en lo seco. El lado derecho representa a Elías. El lado izquierdo representaba a Eliseo. ¿Por qué? Porque las corrientes venían bajando de lo alto, pero el Señor las detuvo y las viró hacia lo alto. ¿Qué significa esto? Elías no llegaría al Mar Muerto, sino que de donde mismo vino se lo llevarían. Mas Eliseo tendría que correr el resto de la corriente y llegar al Mar Muerto. O sea que uno regresaría de donde vino y el otro culminaría en muerte. No por pecar, es como el Señor los dividió, el plan de Dios. Pero a lo mejor usted no se había percatado, pero aún ese acto que estaba aconteciendo es un acto profético. Entonces, luego vemos en el próximo versículo: cuando había pasado Elías, dijo Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora, vemos que cuando Eliseo no abandona a Elías, vemos versículos antes que constantemente Elías le decía, quédate aquí, él decía, no te dejaré, quédate acá, no te dejaré, quédate allá, no te dejaré. Y queda pegado de Elías. Vemos que él cruza, y es cuando cruzan al otro lado que le dice, dime qué puedo hacer por ti. Así que algo que hacemos en la iglesia, y le voy a exhortar que lo haga en su casa si lo está viendo con alguien, dile al que está a tu lado, pasa trabajo. Pasa trabajo. Dios no te va a otorgar lo que tiene para ti si no te ha visto pasar trabajo. Porque los frutos de los siervos de Dios se ven lindos, pero no tienes que buscar, no andes mirando tanto los frutos, mira los sacrificios que produjeron los frutos. Porque lo que tienen o lo que alcanzaron o el poder de Dios que hay en ellos no vino por lindo, vino por sacrificios. Por eso el Señor te dice, en esta hora pasa trabajo. Entonces, vemos que le dice, pide lo que quieras que haga antes que yo sea quitado. Esto se llama, amado, impartir antes de partir. Usted ve, por ejemplo, las leyes de la herencia. La gente muere y entonces reparte. La tradición judía es que se reparte antes de morir, que se llama impartir antes de partir. Usted ve, por ejemplo, el caso de la parábola que el Señor nos habla sobre el joven que fue el hijo pródigo y desperdició sus cosas, que pidió su heredad. Pues la tradición común es que se reparte para poder tener el gozo de entregar esas bendiciones. Usted ve que los siervos del Señor entregaban antes de irse. Eso es en el ámbito físico, natural. Ahora en lo espiritual,
también nosotros debemos de impartir antes de partir. ¿Qué significa esto? Nuestros conocimientos, dárselo a la nueva generación. Nuestras experiencias con el Señor, contárselo a la nueva generación. Lo que aprendimos de Dios y cómo crecer en el Espíritu, dárselo a la nueva generación. No quedarnos con nada, sino que haberlo entregado todo, derramado todo en esta tierra, de manera que los próximos puedan aprovechar lo que viene. Le dice, mira, yo lo que quiero es una doble porción del Espíritu. Ahora, cuando nosotros miramos esto, analice esto y le dice, dame una doble porción. Estamos hablando de porciones. En la palabra, en una ocasión se menciona porción del Espíritu, que lo está haciendo ahora mismo Eliseo. Y también cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos a Juan el Bautista que dice que el Señor no da el Espíritu por medida. Pero estamos hablando de cosas distintas, me explico. Juan 3:34 dice, Juan el Bautista dijo eso, porque el Espíritu, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no ha dado el Espíritu por medida. Esto que dijo Juan el Bautista es significativo. ¿Por qué? Porque en el pasado sí habían porciones o medidas del Espíritu. Usted veía que, por ejemplo, se está hablando de este caso, de una doble porción. Mas cuando Juan está hablando y está hablando de nuestro Señor, establece, mira, ya no es por medida. Ahora el Señor derrama sobre nosotros su Espíritu Santo, mas nosotros debemos continuar desarrollando sus dones. Pero en tiempo que estamos hablando, pues Él estaba pidiendo una doble porción. Y es impresionante la respuesta de Elías. ¿Por qué? Porque dice el versículo 10, Él le dijo, cosa difícil has pedido. Usted diría, ¿cómo que cosa difícil has pedido? Bueno, está pidiendo algo, pero no todo lo que le van a dar es glamoroso. La palabra hebrea es kashá. Cuando le dice difícil, kashá, dice denso, duro, severo, cosa difícil, endurecer, algo que fatiga, dolores de parto, es pesado, es violento. O sea, que no le dice, wow, qué gozo, tú quieres una doble porción de su presencia, aleluya, gloria a Dios. Le está diciendo, lo que tú estás pidiendo es duro, son dolores de parto. Porque si tú quieres doble de la unción o doble porción, vas a tener doble del ataque. O sea que si yo tengo una medida de bendición, tengo una medida de ataque. Pero si tú quieres doble la bendición, vas a tener doble ataque. Estás pidiendo algo duro. Y a veces pensamos en lo glamoroso que es obtener y tener y decir que el Señor me usa. Y se nos olvida que mientras más grande en las cosas del Señor nos convertimos o más expuestos estamos en las cosas del Señor, mayores van a ser los ataques. Mientras más tú ataques el reino de las tinieblas, más ataques vendrán contra ti. Y eso no es razón para entonces no hacer, no para nada. Lo que estoy diciendo es que tienes que estar alerta y saber que una cosa viene con la otra. No viene bendición sin sacrificio. No viene recompensa sin lágrimas. Vienen las dos juntas. El paquete lo trae todo. Ahora, por ejemplo, quiero compartir algo que tengo de la palabra del Señor. Cuando usted observa, por ejemplo, la palabra que estamos estudiando, que es manto. Esto lo tengo por aquí, Dios mío. Quiero leerle algo. Hice un estudio sobre la palabra manto y encontré que hay 12 palabras para definir la palabra manto. Está la palabra lebush, buget, meil, kesut, aderet, simla, la palabra mitpak, tat, kanaf, takrik, radit, mate y huelón. Esa última suena casi boricua. Ahora,
en la que vamos a profundizar en esta día, y la palabra hebrea utilizada para el versículo manto es aderet, y significa algo amplio, como una vid grande, vestido amplio, gloria, poderoso, noble y digno. O sea que cuando estamos hablando de este manto, que es el mensaje, toma tu manto, estamos hablando, la palabra hebrea es aderet, y significa algo que es de gloria, que es de poder y que es noble. Y yo lo que quiero que comprendas es que está lleno de unción, poder y sabiduría. Número uno, mientras más te creces, mientras más creces en las cosas espirituales y más creces en Cristo, más tu yo tiene que menguar. Mientras más el Señor te usa, más te tienes que reducir. No puede haber egoísmo ni mala intención en ti. Estos hombres de Dios que el Señor usaba con poder y estas mujeres de Dios que el Señor utiliza en la Biblia, sus intenciones eran servirle a Dios. No era popularidad, no era dinero, no era ser reconocido, no era ser reconocido como uno de los grandes de Dios. Su única intención era servirle a Dios de manera efectiva, y su intención del corazón era pura. En este tiempo, todo siervo y toda sierva de Dios, todos debemos examinar nuestro corazón y verificar los motivos detrás del trabajo que hacemos para Dios. ¿Estás predicando para demostrar que eres buen predicador o estás predicando para salvar almas? ¿Estás predicando porque el fuego de Dios arde en tu corazón o porque quieres demostrar que eres un sabiondo? Lo importante es hacerlo genuina puramente para el Señor. Ahora, dice: tomando pues entonces el manto, dobló, golpeó las aguas. Luego vamos al próximo versículo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ya dijimos que pasara trabajo, ya dijimos que hay que impartir antes de partir, ya dijimos que la palabra que el Señor ahora no da por medida, sino que es derramada su presencia sobre nosotros. Entonces, él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti será hecho, mas si no, no. Ya establecimos que la palabra es kashá, que es algo duro, severo, cosa difícil. Dice: si de verdad lo quieres, básicamente le está diciendo, yo leo esto y le dice: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Le está diciendo: si permaneces a mi lado, te lo doy. Eso se lo dijo Elías a Eliseo. Pero nuestro Señor Jesucristo te lo está diciendo a ti en esta hora. ¿Tú lo quieres? Permanece a mi lado. ¿Tú lo quieres? Permanece a mi lado. ¿Tú tienes una petición delante del Señor? Permanece a su lado. Porque la condición que le dio Elías a Eliseo es: si me vieres cuando me voy, entonces lo que tú me pides vas a recibirlo. Pero si no, no. Permanece al lado del Señor. No te vayas de su lado, que vas a recibir. Entonces, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora, si usted analiza, dice: y aconteció que yendo ellos y hablando. Eso es caminando y enseñando. Esa es la vida de nosotros los creyentes. Tenemos que continuar caminando y enseñando. No estaba haciendo uno, estaban haciendo dos. Iban en su camino, pero no paraban de enseñar. Y hay gente que no quiere enseñar para seguir caminando.
Y hay gente que enseña pero no camina. Hay que hacer una sin dejar la otra. No se vale estar muy cómodo. Y entonces, hay un misterio en el carro de fuego y el torbellino. Cuando dice, y hablaba aquí, y entonces dice la palabra, con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías se subió al cielo en un torbellino. Es bien interesante porque el autor de este libro no es astronauta. Me explico. La palabra nos enseña que descendió, viene un carruaje de fuego produciendo un torbellino. En inglés se llama whirlwind o algo similar. Y se lleva a Elías. Y sabemos que Elías no conoció muerte. Pero lo impresionante de esto es que cuando estás en el espacio, hay dos cosas que impiden que un ser humano pueda estar allí: exceso de frío y falta de oxígeno. El autor del libro no podía saber que eso pasaba en el espacio. No podía saberlo. Sin embargo, el Señor nos enseña en su palabra que Él produjo para Elías lo que necesitaría para poder ser traspuesto hasta la presencia del Señor. ¿Qué necesitaba? Oxígeno y calor, un torbellino y un carruaje de fuego. Así que esto nos prueba cómo el Señor sabía cosas que aún nosotros por mucho tiempo no sabríamos. Luego en el 12 dice, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Ahora, esto que dijo Eliseo aconteció, se repitió en la Biblia en dos ocasiones. Luego, cuando Eliseo muere, vemos que el rey Joás dice Segunda de Reyes 13:14, Eliseo enfermó de la enfermedad que murió. Eliseo enfermó de la enfermedad que murió y descendió a él el rey Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. O sea que en este versículo Eliseo está declarando algo que luego el rey Joás declaró para el mismo Eliseo. Y usted a lo mejor lee esto y dice, Padre mío, y carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice, ¿qué significa esto? Y es que le está diciendo Padre mío, aunque no es su padre biológico, es su padre según el Espíritu. Es quien lo engendró, como Pablo decía que engendraba en sus prisiones, que era que les enseñaba de la palabra de Dios y se convertían en sus hijos espirituales y él los iba dirigiendo. Está diciendo, tú eres el que me ha guiado, básicamente tú eres mi pastor, eres el que me ha estado guiando, porque Elías estaba enseñando a Eliseo en los estatutos y en la palabra de Dios. Por eso le dice Padre mío. Luego carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué está diciendo? Los reyes de otras naciones, vamos a resumir. En ese tiempo lo más potente de un ejército era la gente de a caballo y los carruajes. O sea que los demás van con flechas, los demás van con espadas, pero iban adelante estos carruajes, su gente de a caballo y los carruajes que eran la potencia del ejército. ¿Qué le está queriendo decir? La fuerza nuestra, le está diciendo Eliseo a Elías, nuestra fuerza no está en la gente de a caballo. Nuestra fuerza no está en los carros de Israel. Nuestra fuerza viene de la dirección que tú nos das del Señor como profeta. Tú, quien guía los caballos de Israel, eres tú de parte del Señor. La fuerza no viene, o la dirección de nuestros caballos no viene de los jinetes, viene de ti, de la palabra que Dios declara de parte de ti. Le está diciendo, nuestra fuerza está en nuestros profetas, no en nuestros soldados. Y cuando Elías muere, cuando Elías asciende, es lo que dice Eliseo. Y cuando Eliseo muere, fallece, es lo mismo que declara el rey Joás. Las direcciones que tú nos traes de parte de Dios es lo que nuestra fortaleza. Dios es la fortaleza. Pero qué hermoso es tener a alguien que declara las palabras de Dios.
Ahora, dice que entonces, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Romper los vestidos es algo en la tradición judía. Lo vemos en Génesis 37:29 cuando Rubén rompió sus vestidos. Vemos Jacob en Génesis 37:34 rompió sus vestidos. Vemos un sinnúmero de ocasiones donde distintos siervos de Dios rompen sus vestidos en tiempos de tristeza. Pero también separaba, también significa la separación de ellos dos. Cómo fueron rotos y separados uno al otro. Ahora, luego dice la palabra del Señor, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Esto no es otra cosa que cuando la unción me levantó. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió. La unción nos levanta. La presencia de Dios cuando estamos en el piso en momentos de dolor es la que entra en nuestro momento de debilidad, nos fortalece y nos levanta. Y nos rejuvenecemos como las águilas y abrimos nuestras alas. Aun cuando las tormentas vienen, remontamos y volamos aún más alto. Entonces, pasó algo. Como le dijo Elías, le dijo, cosa dura has pedido. Pues ya comenzaron los golpes. Ya él sabía que le sería quitado, pero no es lo mismo tenerlo cuando te lo dicen que finalmente sea quitado. Pero mira lo que aconteció. Eliseo cruzó el Jordán como siervo, pero regresó como profeta. Ese proceso que vivió lo cambió todo. No llegó como salió. Y el Señor te lleva por lugares milagrosos, pero cuando te regresa a tu lugar, sales como siervo, pero te regresa como profeta. Y establece que él siguió, cuando vemos en la palabra, volvió y se paró a la orilla del Jordán y repitió el mismo proceso que había hecho Elías. Y vemos que Elías hizo en Eliseo dos cosas. Le enseñó como mentor, pero le dio un buen modelaje. Y son dos cosas aparte, el modelaje a lo que ser un mentor. Él lo guió y le dio las palabras de Dios y la dirección en palabras, pero luego le modeló el poder de Dios. Y tenemos que seguir lo que nos aconsejan, más seguir el modelo. Y el modelo que nos otorgaron a nosotros es el modelo de Jesucristo. Ahora, seguimos en la palabra del Señor. Dice que, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Hay algo que no quiero que se me olvide sobre la vestimenta. En el versículo 12, cuando hablamos sobre que rompió la ropa, me recuerda a cuando hablamos en el inicio. Hablamos que la tradición nos enseña, por ejemplo, en la enciclopedia judaica, que la vestimenta, el manto, estaba hecho de cuero de oveja, que todavía tenía los pelos de la oveja, se me escapa el nombre, la lana. Entonces tenía la lana todavía. Y entienden los que son los estudiosos de la palabra del Señor y también los rabinos, que la razón por la que la tenía Elías es porque ese tipo de vestimenta le llamaban la vestidura de Dios. Me explico. Cuando usted va a Génesis 3:21, vemos que después que Adán y Eva desobedecen, el Señor viste a Adán y Eva de cuero. Y ese fue el modelaje que el Señor le dio y la manera que los vistió. Le dio un diseño de ropa. Y vemos que todos los patriarcas llevaron ese modelo. Y entonces Elías lleva esa misma vestimenta, y eso se llama cuando Dios me vistió.
Yo no sé si usted, el Señor lo ha vestido, pero a mí me revistió de su presencia y de su poder. Y el Señor quiere revestirte a ti también con su presencia y su poder. Entonces, dice la palabra, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo el modelaje, las aguas se apartaron a uno y el otro lado y pasó Eliseo. Si usted observa, usted pudiera no percatarse, pero Eliseo pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y cuando golpeó las aguas, de la misma manera que lo hizo Elías, el Jordán se abrió. ¿Y usted sabe qué eso significa? Que Dios le contestó: aquí estoy. Absorba eso. Eliseo dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Azotó las aguas. El Señor abre el Jordán y le está respondiendo con ese milagro: aquí estoy. Y el Señor te está diciendo: yo abro el agua delante de ti, aquí estoy. Yo hago el milagro, aquí estoy. Entonces, nosotros no podemos ver a Dios, pero sí podemos ver sus obras. Yo no puedo ver la mano de Dios, pero he visto cómo me protege. Yo no he podido ver la mano de Dios, pero he visto cómo me provee. No he podido ver la mano de Dios, pero he visto cómo ha puesto su cobertura sobre mi casa. O sea que no he visto directamente a Dios, pero he visto a Dios obrar en mi vida. Y eso es suficiente para reconocer que Él está presente. Entonces, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ahora, todos verán que Dios está obrando en ti. Le estaba diciendo que de la misma manera que tú estás viendo a Dios obrar, los que te rodean están viendo que Dios está obrando en ti. En el tiempo antiguo, cuando Israel fue dirigido por el Señor, y el Señor lo hizo con Josué cruzar el Mar Rojo, Jericó quedaba en la cima, podía ver cómo, no es el Mar Rojo, perdóname, el Jordán. Jericó estaba en la cima y podía ver cómo el Señor abrió el Jordán en dos. Y ya ese pueblo estaba temiendo porque vieron cómo el Señor abrió, disculpen, ese río. Y en este momento ellos están viendo cómo el Señor está obrando en Eliseo. Ahora, mi pregunta es para usted, amado. Un manto cayó. Alguien usted vio que le servía al Señor y esa persona partió con el Señor. Y el manto de esa persona está en el piso. Y el Señor te pregunta por qué no lo has recogido. Si tú viste el manto caer, es porque te corresponde a ti levantarlo. No a otro, no a otra. Te corresponde a ti levantar ese manto. Ahora, voy a compartir con ustedes un secreto y una perla. Muchos a lo mejor estaban viendo este video y empezaron a quitarse, pero tengo una preciosa perla, una historia para usted. Según la tradición judía, cuando Elías muere, cuando Elías se va con el Señor y es traspuesto, Eliseo recibe el manto. Cuando Eliseo recibe el manto, la palabra nos lleva hasta cuando fallece Eliseo, pero luego el manto desaparece de la palabra. Y ahí entra la historia y la tradición judía que enseña que el manto que finalmente tuvo Eliseo se ocultó en el altar de oro, en un escondite, lo guardaron. Porque había una profecía de que se levantaría nuevamente alguien que regresaría Elías. Y cuando en el Evangelio de Lucas, el ángel le declara a Zacarías que el espíritu de
Elías estaría en su hijo, la historia judía enseña que Zacarías tomó el manto y se lo entregó a su hijo, quien luego fue Juan el Bautista. ¿Y sabe qué es lo impresionante? Juan llega, Juan bautiza al Señor, Juan fallece a manos de Herodes, pero Juan bautiza a nuestro Señor Jesús y Jesús se convierte en el sucesor de Juan. En inglés le dicen un forerunner, alguien que iba delante de él. Juan iba delante del Señor. Y el Señor toma la batuta, nuestro Señor Jesús. ¿Y sabes qué pasa? Predica, sana, salva, restaura, luego es tomado, es crucificado. Al tercer día resucita, se deja ver por todas partes y luego asciende al cielo, como Elías hizo. Nuestro Señor Jesús hizo también, ascendió al cielo. Y Elías, cuando ascendió, dejó caer su manto. Y Jesús ascendió y luego en un aposento alto descendió el Espíritu de Dios. No sabemos en dónde está la capa, en dónde está el manto de Elías, pero ya no es importante. Porque el manto que cayó sobre ti y cayó sobre mí y nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, dejó caer sobre nosotros, es el Espíritu de Dios. Y nosotros, Él dijo que haríamos cosas mayores en su nombre, indicando que cargaríamos sobre nosotros una doble porción. Ahora mi pregunta es, ¿en dónde están tus frutos? Si no le has entregado tu corazón al Señor, es un buen momento. Haz esta oración conmigo. Poderoso Dios, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con la sangre del Cordero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dirige mis días, mis pasos hasta el fin de mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Y si ya le sirves al Señor, te exhorto a que no te detengas. Sigue buscando y profundizando en la palabra, que Dios siempre hace cosas nuevas. Una vez más, que el Señor le bendiga.